Tuya, mía, dame, te la presto. Esto ya parece un partido de fútbol, soccer, señores. Pues iniciamos esta semana que va del 21 al 25 de octubre del año 2024 con muchas noticias, pues todas en torno a la reforma al Poder Judicial. Obviamente hay otros temas muy importantes, como por ejemplo lo que dijo el día de hoy la presidenta Sheinbaum respecto al impulso de nuevas universidades, que eso es algo buenísimo. Se van a extender las universidades Rosario Castellanos, que ella fundó cuando era jefa de gobierno. Se van a extender otras universidades que son parte del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, también a lo largo y ancho de México y principalmente en los lugares más alejados, y con eso se le va a tumbar esta hegemonía a las universidades públicas, autónomas públicas, que ponían siempre muchos requisitos, entre ellos pruebas muy complicadas para poder tener acceso a la educación, y eso es padrísimo, pero lamentablemente ahorita todo lo que nos concierne, lo que nos preocupa a la nación es qué pasa con esto de la reforma al Poder Judicial. El lunes y el martes, pues ahí, como ustedes ya saben, los del Poder Judicial se agarraron a tener esta contramañanera judicial, perjudicial, dice Jairo Calixto, y pues empezaron a decir, es que venimos aquí a decir nuestra verdad, ¿verdad? Casi creo como Niurka, decir su versión de los hechos, pero lo tomaron como una especie de plataforma para expresar eh, su actuar como jueces, para contarle a la población cómo se tomaban ciertas decisiones en materia de amparos, de, no sé, de sentencias. Sobre todo se habló de los temas más escabrosos, ¿no? Que le preocupan a la nación, por ejemplo, esta cuestión de Juan José Olvera, que primero dijo, no, sí, es que sí era procedente liberar a Juan Collado, por ejemplo, y luego ya de repente dice, y si no fuera por mí, pues Andrés Manuel López Obrador no hubiera tenido ese amparo en 2005 que le permitió después contender en 2006 a la presidencia. Y entre otras muchas cosas más, por ejemplo, hablaban otros ministros ahí del Poder Judicial, donde decían, no, es que nosotros podemos a veces estar con ciertas discrepancias en torno a las sentencias que a veces se tienen que emitir, o sea, como diciendo, no siempre somos amiguitos, o como luego dicen, entre jueces podremos desgarrarnos, pero juntos nunca nadie nos podrá hacer daño. Y en suma, lejos de querer dar una imagen de respetabilidad a su quehacer, lo único que hicieron fue verse ridículos y verse cínicos, porque fue así como, ay, sí somos malillos, ¿no? Sí somos pillos, pero no tanto. Sí somos canijos, sí somos corruptos, pero no tanto. Y además nos sentimos un poco salvadores de la democracia porque dejamos fuera a su presidente, o sea, le permitimos que continuara. Vamos a platicar un poquito de esto. Ustedes recuerdan que en 2003 inicia un proceso en contra del gobierno de México, que en aquel entonces estaba comandado por lo que era todavía jefe de Estado Andrés Manuel López Obrador, que tenía que ver con un predio, el Encino, que obviamente empezó a tener ya un montón de problemas, que si se había pasado de la ley, que se había quitado parte del predio, que si al titular no le habían dado suficiente dinero, que si no le habían avisado al titular. Se hizo, bueno, una cuestión así grandísima, simplemente porque ese predio se había abierto para que se pudiera dar acceso a un hospital llamado ABC. Todo esto en realidad era un trasfondo o era una trampa por parte de Vicente Fox para poderlo desaforar, y a través de este juicio político se hiciera este desafuero, y a través de este desafuero se le pudiera llevar procesalmente a nivel penal, en lo que es en materia penal, para obviamente después mandarlo a la cárcel y así evitar que él contendiera en 2006 por la presidencia de la República. Sucedieron muchas cosas desde 2003, finales de 2003, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó todas las pruebas que la entonces Procuraduría General de la República había entregado para poder enjuiciar a Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, como no funcionó, porque dijo la Suprema Corte, pues esto que me dices no ha lugar para que yo pueda empezar un juicio político con su posterior desafuero hacia Andrés Manuel López Obrador, y por lo tanto no te puedo dar esto que me estás pidiendo, PGR, y bueno, pues aquí se cierra el caso. Lo que hace la PGR es que ahora se va
a la Cámara de Senadores, lo primero que hace mal, porque cuando uno sabe que el juicio político se hace primero ante la Cámara de Diputados, y si la Cámara de Diputados decide que sí procede este juicio político, se pasa a la Cámara de Senadores para que ésta se erija en una especie de tribunalito en donde ya se va a decidir si se le quita el fuero o no, es decir, si se le ya quita este revestimiento de servidor público y por lo tanto ya es una persona, un civil cualquiera, y por lo tanto ya puede ser procesado en cualquiera de las materias del derecho. Se dan cuenta de que estaba mal, se pasa ahora hacia la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados dice, sí, va, que muere el peje, incluso dijo una diputada del PAN de aquel entonces, todo el mundo jajaja, jijiji. Y fue cuando pronunció esas bellísimas palabras nuestro líder nacional, que decía, acuérdense, ustedes me están enjuiciando a mí, pero acuérdense que tanto ustedes como yo, con el paso del tiempo, la historia nos va a poner en nuestro lugar. Después de eso, que ya lo desaforaron, es decir, que ya le dijeron, sí, bueno, ya estás desaforado y ahora sí que empiece la rebatinga frente a lo que sería un juez de distrito en materia penal. Resulta que los medios de comunicación a nivel internacional dijeron, o sea, ¿qué están haciendo en México? Esto es un atropello a la democracia, están acabando con el líder de las masas. Incluso el Washington Post dijo, acaban de tumbar al líder de las masas, esto es un acto totalmente antidemocrático, que obviamente eso ya manchaba mucho al PAN, manchaba mucho al Partido Acción Nacional, manchaba obviamente la figura de Vicente Fox, y en ese momento es cuando entra este señor, este ministro que vuelve a las andadas el día de ayer, martes 22 de octubre, que se llama Juan José Olvera, y dice en aquel momento, en 2005, dice, ¿saben qué? No voy a continuar con este proceso penal que está siendo instaurado por la PGR, porque en meses anteriores 2 diputadas del PAN pagaron la fianza de 2,000 pesos para que pudiera continuar el proceso Andrés Manuel López Obrador. Es decir, alguien más intervino con lo que era la situación de la libertad del inculpado, y entonces con esa sentencia, con ese concepto jurídico, liberan a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ya se da después el hecho de que continuó siendo jefe de gobierno del estado, perdón, de la Ciudad de México, y después pidió licencia, dejó a Alejandro Encinas, si mal no recuerdo, y él comienza ya su campaña electoral, que ya después sabemos que fue pues terminada tristemente con este fraude electoral de 2006. Entonces, cuando ayer dice Juan José Olvera, yo le di un amparo, él nunca le dio un amparo a Andrés Manuel López Obrador. Él lo que hizo fue echar para atrás el proceso penal por el cual se le estaba inculpando algo que tenía que ver con el periodo del encino, de los encinos en aquel entonces. Nunca le otorgó un amparo. ¿Por qué lo dijo así? Ahí les va. Resulta que este hombre, este ministro, es un máster de todo lo que tiene que ver con la materia de amparo. Sí, con todas sus asegúnes, todos sus reveses, todas sus reformas, adiciones, de abrogaciones, todo lo que tiene que ver con el amparo, con acciones de inconstitucionalidad también. Él es el máster, por así decirlo. A cada momento lo buscan por parte del Poder Judicial de la Federación para dar muchas cátedras, muchas pláticas en torno al tema del juicio de amparo. Y como ahorita está muy calientito este tema de que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están diciendo que no procede el amparo en contra de la reforma al Poder Judicial, acaban de poner este personaje para decir, hola, yo les entregué un amparo en aquel momento para liberar a su líder nacional, y como soy máster en derecho de amparo, pues seguramente en estos días voy a ver qué triquiñuela puedo encontrar por aquí a través de la Ley Federal de Amparo, en donde yo pueda justificar que los jueces, sobre todo los del Pleno, estén aceptando que se puede amparar cualquier juez de distrito o cualquier ministro perteneciente a algún tribunal colegiado en torno, o más bien en contra, de la reforma al Poder Judicial. Entonces, es como que ya sacaron la última carta, o por lo menos de este capítulo. Este es el as de la manga que están sacando, pero lamentablemente no
va a operar en su favor. ¿Por qué? Porque la ley de amparo es muy clara. En el artículo 61 hay una fracción que dice: el amparo o la acción de amparo nunca procederá en contra de una reforma constitucional. Te lo dice así. Entonces yo me imagino que van a empezar a decir: no, es que yo me estoy amparando como juez porque están yéndose en contra de mi esfera personal, de mi competencia jurídica, de mi jurisdicción. Van a decir muchas cosas que no tienen nada que ver con una reforma al Poder Judicial. Es como si dijeran: es que me estoy quejando porque están diciendo que yo no trabajo bien, por poner un ejemplo, y me están hostigando laboralmente hablando, los del Poder Legislativo, los del Poder Ejecutivo. Digo, laboralmente pues si ni trabajan, ¿verdad? Porque siguen en paro algunos. Me están hostigando y por lo tanto estoy poniendo este amparo porque estos dos poderes se le han pasado hostigándome a mí, juez fulano de tal, en todo mi trabajo. Eso sería algo como que por lo que se pudiera justificar un juicio de amparo en este sentido, pero por una reforma al Poder Judicial no. No puedo decir: yo soy juez y como no me gusta que me van a quitar mi puesto a través de la tómbola, que a lo mejor ya salí insaculado para la elección de 2025, o que me tengo que esperar para la elección de 2027, como no me está gustando, yo me voy a amparar. Pues es que aunque no te guste la ley, la Constitución, la ley suprema, ya te lo está diciendo así. ¿Qué sucede en torno a esto? Bueno, pues sucede que se está haciendo demasiado ruido, están confundiendo a la gente, están metiendo cosas que no tienen nada que ver con un proceso legislativo de un poder constituyente que viene validado por la Constitución, y además de todo están propiciando esta serie de risas, como pasa con Ortiz Mena cuando va a dar a Harvard y que platican: oye, espérate, que con que le den 5 cartas de recomendación de sus vecinos ya puede ser juez. ¡Ah, ja, 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 ja! Todo el mundo empezó a reírse y fueron las risas de la élite norteamericana, las risas salvajes, ¿sí? De los salvajes capitalistas, porque no pueden creer que ahora el pueblo puede decir: yo sí pienso que Perengano de tal es una buena persona y es ética y sí rifa para ser un juez de distrito, o para ser ministro, o incluso para ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No les cabe en la cabeza que aquí estamos intentando hacer una verdadera democracia a nivel popular. Sí, por eso es democracia. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan las risitas, que empiezan las burlas, que empiezan estas conferencias que ya dices: bueno, vienes a ayudarte o vienes a escupirte a ti mismo, porque eso de que es que sí somos malos, pero no somos tanto. Es que sí liberamos a Juan Collado y yo, Juan José Olvera, pero también lancé un amparo para que AMLO pudiera ser. AMLO tenía sí o sí que ser nuestro líder, porque él no había hecho absolutamente nada malo. Ese acceso que hizo a través del predio del Encino era legal, y era, además que era legal, era por una cuestión de bienestar, del bien común, que era el acceso a un hospital, ¿sí? Entonces, la verdad es que sí se ven ridículos, pero aquí no termina todo. Ahora también tenemos que están cayendo lamentablemente en el ridículo la gente del poder legislativo, y me estoy refiriendo particularmente a el grupo, el grueso de Morena. ¿Por qué lo digo? Yo soy de Morena, me encanta todo lo que están haciendo, siempre he sido de izquierda, ¿sí? Y yo siempre he defendido que la izquierda en México es lo que procede, porque es la única manera de velar por la justicia social. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, este dicho del senador, que también es el presidente del Senado, Fernández Noroña, que empieza a regañar a un youtubero que es muy importante, es muy conocido, que es Nacho Rodríguez, y le empieza a decir: tú, que no es posible que siendo abogado seas tan laxo y que estés confundiendo juicio político con fuero. Y que dice, aparte, dice Noroña en ese short, que ya no sé si será una fake news, si lo habrán hecho con inteligencia artificial, fake news o paparruchada, como antes decíamos, o si realmente se le salió a Noroña. Pero el caso es que hay un video ahí rondando en donde dice: es que no deberías de confundir esos términos, y además tenemos otros juicios políticos antes, no creas que es como que de enchilame otra, no que sea tan fácil. Y yo me pregunto, o sea, entonces, ¿por qué el día de hoy
Mejía Bermeja, Ricardo Mejía Bermeja, dijo en conferencia de prensa que a petición del Partido del Trabajo, que también es parte de la 4T, ahora sí ellos van a instaurar un juicio político en contra de los 8 ministros, entre ellos el Sonrix, es decir, el Sonrisitas de Ortiz Mena, por todo lo que están haciendo en contra de la reforma al Poder Judicial. Porque ellos sí pueden hacerlo, porque ellos sí tuvieron como la claridad de pensamiento de hacerlo y porque nuestro senador Noroña está incluso dándole la espalda al pueblo, porque uno de youtuber, porque me incluyo y habló varios, de que dijo Nacho y varios youtubers, hola, yo también estoy a favor del juicio político, mucho gusto, porque se pone a hablar en contra del sentir de la población, de los ciudadanos mexicanos. Estamos cansados de ver cómo vienen a atropellar algo que es legal. Y eso no termina ahí nada más. Resulta que los de Morena, en su afán de simplificar ya las cosas, las están complicando un poco. Porque ahora quisieron sacar una iniciativa que a mí me parece bien para tranquilidad de este proceso electoral y para tranquilidad de que se va a respetar esta reforma al Poder Judicial, pero me parece redundante en términos jurídicos, en donde se les ocurrió modificar el artículo primero, el 103, el 105 y creo que también una fracción del 107, en donde se estaban adicionando párrafos y nada más al 107 se le reformaba una fracción, en donde decían que ninguna disposición constitucional, ningún artículo, ninguna reforma a la Constitución podía ser impugnada. Eso ya se sabe. Eso ya se sabe desde el artículo 135. Hay muchos artículos en la Constitución que te dicen una vez que sea reformada esta Constitución, no hay manera de impugnarla. Eso ya se sabe. La ley de amparo te dice no puedo funcionar en contra de una reforma constitucional, también ya se sabe, pero bueno, si para efectos de, digamos, tranquilidad política y para efectos visuales, que a lo mejor no les sube muy bien el agua al tinaco a la gente de Norma Piña y sus compañeros, si les dices así ya, fíjate, no puedes tú controvertir, no puedes tú impugnar, no puedes recurrir lo que es la Constitución, a lo mejor ya les queda más claro. Y eso está bien. El problema luego resulta que el día de hoy echaron para atrás esa iniciativa, según esto, porque estaba mal redactada. Y aquí viene algo importante. Resulta que esta iniciativa fue impulsada por la dirigencia de Morena, es decir, por Luisa María Alcalde. Y ya sabemos desde la vez anterior que ocurrió cuando Ernestina Godoy tuvo a bien resarcir este posible daño colateral, que durante el último periodo del mandato de Andrés Manuel López Obrador, Luisa María Alcalde no hizo la reforma al Poder Judicial de una forma correcta, porque se dio lo que se llama la antinomia, cuando en el artículo 94 decía ciertas cosas sobre la elección, que era cada 2 años, y en el 97 te decía que era 4 años, cada 4 años, y entonces chocaba. Y de ahí se quisieron agarrar senadores panistas del estilo de Marco Cortés y obviamente la gente del pleno, la gente que está con Norma Piña, que son 8 ministros, ¿no? Entonces ya nos habíamos dado cuenta que ese fervor juvenil, esa alegría de saber que sí, obviamente qué padre, es un triunfo que alguien tan joven esté llegando tan alto, y eso lo aplaudimos y más porque es mujer. Ese fervor juvenil no debe de obstaculizar o de ensombrecer o de encerrar un poco lo que es la visión jurídica, porque finalmente esto a la postre nos trae muchísimos efectos colaterales, y esta no fue la primera vez. Ya se ve que se está dando una segunda vez en donde se habla de una mala redacción. ¿Y por qué estamos hablando de Luisa María Alcalde? Porque ella misma en una entrevista que dio dijo que se estaba impulsando desde la dirigencia de Morena. Entonces yo sí quisiera, como ciudadana, pedirles a las gentes de Morena, ¿no? Especialmente a Luisa María Alcalde, a Noroña, está bien, no quieren hacer juicio político, Noroña, perfecto, nada más no nos digas que confundimos los términos de lo que es desafuero y juicio político, porque el juicio político se hace para desaforar a alguien y después someterlo a las leyes mexicanas, ya sea en materia penal, civil, laboral, mercantil, lo que usted quiera. Y por otro lado, si van a hacer una iniciativa, que en este caso fue presentada por Noroña y por Adán Augusto,
háganlo bien. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el Poder Judicial hace las cosas mal. Sabemos que en su afán de querer dominar todo, de tener este monopolio, esta monarquía, de este que ellos llaman el control de la Constitución, que ya lo dijimos en un video anterior, el control de la Constitución no consiste en impugnar la Constitución, consiste en velar por su correcta aplicación. Y si ese artículo que se encuentra ahí de pronto está en contra de un ciudadano, tú tienes que utilizar una ley supletoria a nivel internacional. Eso es el control de la Constitución. No nos vengan con que el control de la Constitución es decir que no te gusta lo que está pasando como reformas. Eso no. Entonces, ellos ya sabemos que hacen las cosas mal. En su afán de dominar, de querer seguir haciendo corruptelas, lo hacen así. Y además son tontos porque ya estamos viendo que mucho derecho no saben. Seguramente se le han pasado muchas fiestecitas, muchos ambigus con empresarios muy ricos y está bien, esa es su vida. Por eso es que ya se van. Pero nosotros no podemos vernos mal. Nosotros no podemos dejarle todo el trabajo a Ernestina Godoy, que lo está haciendo perfectamente bien. No podemos permitir que nada más exista una sola persona, ¿sí? Que sepa hacer bien las cosas jurídicamente hablando para poder jugar esta partida de ajedrez chueca, esta partida de ajedrez sucia que le está haciendo el Poder Judicial a esta reforma y que lo está haciendo al pueblo. Entonces, si lo van a hacer, revísenlo bien. Revisen bien lo que se está emitiendo. Yo sí me puse muy contenta en la mañana y dije, qué padre, ya van a estar haciendo estas adiciones a estos artículos de la Constitución para que ahora sí ya se callen, como se dice acá en el norte, para que ya se calle el hocico esta gente del Poder Judicial. Yo me sentí muy contenta. Luego vienen con que, ¿sabes qué está mal redactado? Yo no sé si realmente hay una mala redacción porque no ha salido todavía en lo que consistía esta iniciativa, no se encontró en las redes. O bien si es la respuesta inmediata a un miedo que inició la gente del Poder Judicial, porque obviamente pasa esto de que quisieron meter esta iniciativa, los de Morena, especialmente o encabezados por Noroña y por Adán Augusto, y creo que también estaba ahí Monreal por parte de la Cámara de Diputados, y de inmediato así ipso facto sale la directora, ¿no? Una señora de la JUFED, de la Asociación de Abogados, que se llama Juanita, no sé qué, a hablar en Radio Fórmula, decir, no, es que imagínense con esta reforma que están haciendo en fast track, o sea, en rapidito, en así, en ITES, así jet, van a tumbar todos los derechos humanos de los ciudadanos, porque a la hora que ellos quieran meter una reforma donde digan que no se van a permitir los matrimonios gays y que a lo mejor otras cosas que tengan que ver con educación, ya no va a haber manera de poderles de reclamar nada porque ellos están erigiendo como un poder supremo. A ver, señora Juanita, si de veras ama tanto la ley, si de veras ama tanto la justicia, no ande diciendo tonterías. Estas adiciones, sí, que se le quería hacer a la Constitución en estos artículos primeros, 103, 105 y 107, no tiene nada que ver con lo que usted acaba de comentar, ni se piensa quitar el matrimonio igualitario, porque para empezar es Morena, o sea, a la izquierda no le interesa en lo más mínimo erigirse en un poder fascista en donde nada más existan matrimonios de hombre y mujer, o sea, no le interesa eso es como muy del PAN, es como muy del Partido de Acción Nacional y ya ni siquiera ellos lo hacen porque saben que estamos en otra época. Tampoco vamos a andar atropellando los derechos humanos de nadie, señora, porque finalmente, si usted se ha dado cuenta, este gobierno y el anterior ha hecho más, ¿sí? En 6 años y un mes, menos del mes, 6 años y 23 días, de lo que ustedes destruyeron durante 12 años y de lo que hizo el PRI durante alrededor de 50 y tantos años. Entonces, venir a decir que vamos a atropellar los derechos humanos como Morena, o bien como el Poder Legislativo, que ahorita dicen que es Morena simplemente porque hay una mayoría muy gruesa y muy buena, es una tontería. Si estamos aquí apoyando a nuestros legisladores de Morena es porque queremos que las cuestiones de derechos humanos, de garantías individuales, de garantías sociales, de justicia social, se vean robustecidas, que se sigan haciendo tangibles a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces empiezan así, sale un TikTok de unos chavos que no sé de dónde estarán estudiando derecho
y dicen, es que ya se va a quitar con esta nueva edición, en estos artículos, se va a quitar esta teoría de los pesos y contrapesos, y entonces ya nadie va a poder decir nada en contra de las nuevas leyes, porque ya el Poder Judicial no va a tener injerencia en ello. A ver, espérame. El Poder Judicial nunca ha tenido injerencia en las reformas constitucionales. Si lo hubiera, fíjense, si de veras hubiera tenido injerencia en las reformas constitucionales, su Poder Judicial, al que nosotros ya queremos quitar, hubiera hablado en contra de la reforma energética, por ejemplo, hubiera hablado en contra de la reforma educativa de Zedillo, por ejemplo, hubiera hablado en contra de las privatizaciones de Carlos Salinas de Gortari, y nunca, nunca, jamás de los jamases impugnaron nada. ¿Por qué lo impugnan apenas ahora? Porque estamos cambiando el sistema de elección de los jueces y les estamos poniendo límites a los jueces y a los magistrados y a los ministros para que no vuelvan a hacer las fechorías que han estado haciendo antes. Eso es en teoría lo que se quiere hacer. Entonces, no vengan a confundir a la gente. Entonces, qué triste que hayan echado para atrás esta iniciativa de Morena. Qué triste. Si fue porque metió miedo la gente de derecha a través de estos TikToks o de este decir de Juanita, que no recuerdo cómo se apellida, que es la directora de la JUFED, o por lo que dice el Poder Judicial, que ay no, nos van a mandar a no sé dónde, que esto ya es una dictadura. Si lo hicieron por eso, qué mal que se estén retrocediendo así la gente de Morena que está en el Poder Legislativo. Si lo hicieron por una mala redacción, qué mal que no estén leyendo, o sea, por el amor de Dios. Habemos muchos abogados que con todo gusto pudiéramos apoyarlos gratuitamente, asesorándolos en caso de que tengan mucho trabajo. Pero por favor, dejen de estar mostrándose como si no supieran lo que están haciendo. Ustedes tienen la razón. El Poder Judicial necesitaba quitarse. La reforma se hizo de manera legal, conforme a lo que dice la Constitución. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde está el miedo? Esta gente no quiere hacer, no quiere acatar las reglas, las normas de lo que ahora se están reformando. O sea, la reforma no la quieren acatar. Hay un juicio político. Simplemente por puro amor a tu líder, que le hicieron un juicio político indebido, nada más por eso deberían de revertírselas a ellos. Entonces, no salgan con estas cuestiones. El pueblo ya no es el mismo pueblo gracias a AMLO y gracias a otra gente de Morena que nos ha apoyado a abrirnos los ojos a la población. Sabemos que esto que estamos pidiendo es lo justo. Entonces, vamos a ver qué va a suceder el día de mañana. Eso está muy divertido. No sé si mañana va a haber conferencia del Poder Judicial. Ojalá que sí, para ver ahora con qué nos salen, porque resulta que ya hasta salió el Superman, ¿no? Que gracias al Poder Judicial tuvimos a Andrés Manuel López Obrador. No, tuvimos a Andrés Manuel López Obrador porque la gente lo pidió y porque Andrés Manuel López Obrador era un líder de verdad. No vengan, no le diste un amparo, Juan José Olvera. Rechazaste, echaste para atrás el proceso penal, pero porque te lo pidió Fox seguramente, para que ya dejaran de mortificar a Fox los medios internacionales de comunicación. Por eso lo hiciste. Y ahora con eso de que sabes mucho, no lo dudo, pero para mal, vas a querer decir que procede el amparo. Y no procede. Entonces, por favor, señora María Luisa Alcalde, redacte bien la iniciativa. La necesitamos porque esta gente no está entendiendo. Y me parece muy bien esa idea, pero redáctenla bien y pronto. Y señor Oroña, ya deje de estar diciendo que no es posible hacer un juicio político. Si es posible, los del PT, que es su antiguo partido, lo acaban de hacer. El pueblo es el que manda y aquí estamos esperando. Y bueno, por lo pronto, esto es todo por el día de hoy, aquí en Estación 39 MX. Yo soy Marlene Curiel Ferman, les agradezco muchísimo sus comentarios, sus likes, sus suscriptores, sus suscripciones. Ya somos 914 en YouTube, a mí me da mucho gusto, la verdad. Y esperemos que vaya más y más y más. Esperemos ya muy pronto poder hacer transmisiones en vivo. Estamos checando cuestiones técnicas, pero por lo pronto gracias. Que tengan muy bonito ombligo de semana y que mañana jueves pues todo siga muy bien. Y recordemos que esto que estamos haciendo es por el bien de nuestro país. Gracias, bonita noche.